Así que vamos a continuar nuestro mensaje de Dios a través de Zacarías, como vimos la primera parte, palabras de ánimo, de consuelo, de apoyo para que empezaran a construir el templo del Señor. Y hoy el Señor sigue hablando en forma clara y contundente de lo que Él está dispuesto a hacer por su pueblo en esta nueva etapa podríamos decir, de reconciliación con el Señor. Así que el segundo mensaje está básicamente comprende los capítulos 7 y 8 desde el profeta Zacarías. Estamos hablando que fue hacia el año 518 antes de Cristo. Dice, en el cuarto año del reinado de Darío, en el día 4 del mes noveno, que es el mes de Kislev, la palabra del Señor vino a Zacarías. Así que aquí nos ubica en el momento histórico que esto sucede. Y dice el versículo 2 y 3, vienen a preguntarle el grupo eh, de Betel, los betelitas, a traerle una pregunta a Zacarías. Dice, el pueblo de Betel había enviado a Saer y a Regem-Melec y a sus hombres a buscar el favor del Señor y a preguntarles a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas. Debemos observar en el quinto mes un día de duelo y abstinencia, tal como lo hemos hecho todos estos años. Y es una pregunta curiosa de parte de ellos. El pueblo de Israel sabía o conmemoraba los momentos tristes de su historia a través del ayuno, de la abstinencia, del duelo. Eran días que se recordaban los momentos tristes de su historia. Y se puede decir, están en libertad, se han perdido ciertas costumbres y vienen a hacerle esa pregunta a los profetas, a los dirigentes espirituales, en el momento si tenían que seguir cumpliendo con eso. Y aquí vamos a ver hoy la respuesta del Señor a toda a esta inquietud y a hablarle más bien de en qué consiste esos momentos de ayuno. Y aquí vamos a hablar básicamente dos actitudes aprobadas de fe. La actitud que el Señor pide de nosotros más que hacer sacrificios o hacer ayunos o hacer duelos, es lo que pide la actitud siempre en nuestro corazón. Y vamos a mirar la primera actitud que encontramos en este pasaje de Zacarías. Lo primero es, como todo, ante los temas de ayuno, le dice, es dejar la hipocresía del formalismo. Es grave cuando las cosas que Dios nos manda hacer o nos pide que hagamos, las convertimos en un formalismo, en una rutina, en algo simplemente como una práctica religiosa, sin saber por qué se hace ni para qué se hace. Y se convierte en ese momento en algo de hipocresía. Las cosas al Señor hay que hacerlas de corazón, con honestidad, con la actitud adecuada, siempre para buscar la gloria de Él, para buscar alabarlo a Él, y no por cumplir un requisito. A Dios, nuestro Padre, no le gustan las cosas que se hagan así de rutina, por simplemente cumplirlas o por como una tradición, que es lo que muchas veces sucede y vemos a través de la religión que se convierte en esto. La gente repite las cosas como un formalismo y se convierte en algún momento en un acto de hipocresía ante el Señor. Así que esto es lo que el Señor empieza a decirles. Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes. Cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? Y los confronta básicamente. Esa es la realidad de estas prácticas, como les dice a ustedes, cuando comen y beben, lo hacen por ustedes, para ustedes. Y cuando ayunan, también lo hacen para ustedes. Siempre buscando un beneficio, tratan de utilizar el ayuno como un arma, como una presión hacia el Señor, o simplemente como un acto religioso más. Así que el Señor básicamente los confronta y le dice, oigan, en esos 70 años, ustedes estuvieron en cautiverio y repetían las cosas.
se la aprendieron a sus padres, a sus abuelos, y no saben ni por qué las hacen. Pero de verdad, alguno lo estaba haciendo por mí o para mí, o simplemente por complacer sus pensamientos, sus creencias, simplemente por repetir y repetir. Así que el Señor los confronta en este momento. Y aquí vemos lo que dice también Mateo, que es el libro que estamos estudiando en estos meses. Dice, cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que mudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, como vemos, el Señor lo que mira siempre es la actitud del corazón. Aquí no se trata de apariencias, que la gente diga, oiga, ¿cómo está esta persona sufriendo? ¿Cómo está de duelo? ¿Cómo le duele? O sea, que la gente hable de uno, de eso no se trata el ayuno. Y hay un pasaje en Isaías 58 que habla perfectamente de todo lo que es el ayuno para el Señor. Así que esto es lo que el Señor no quiere que hagamos. 1 Corintios 10:31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer. Todo lo que hagamos es para agradecimiento o es por recordación, pero siempre con la idea de alabar, de glorificar al Señor en todo, absolutamente todo lo que hagamos. Si alguien tiene el deseo de ayunar, es hacerlo para el Señor. Si alguien tiene ganas de comer, es para el Señor. Y esto es lo que el Señor nos pide que hagamos siempre. ¿Cuál es la segunda actitud? Aquí nos quita, el primero la actitud es, deje de ser hipócrita, no haga las cosas pensando en sí mismo, sino siempre pensando en el Señor. Pero la segunda actitud nos habla de la obediencia. Tenemos que dejar la desobediencia, tenemos que dejar la rebeldía después de la hipocresía, tenemos que siempre tratar de obedecer al Señor y todo lo que veamos que es pecado, tenemos que alejarnos de él. Miramos lo que nos dice en el versículo 10 y 11. Básicamente nos lleva a la acción. Dice, no opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Pero ellos se negaron a hacer caso, desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos. El Señor no solamente nos manda a que nos revisemos nosotros, que nos analicemos nosotros cómo nuestra actitud hacia el Señor, sino que hagamos obras también. Como dice, no, de nada vale la fe sin obras. Tenemos que estar atentos a cómo nos comportamos con las personas mayores, con los niños, con los huérfanos, con los extranjeros, con los pobres, y sobre todo, no estemos pensando en hacer mal al prójimo. Tenemos que amar al prójimo, desearle lo mejor para ellos, y no solamente es una actitud pasiva, sino que tenemos que tomar acciones que verdaderamente den testimonio de parte del Señor. Dice un autor, dice, el obedecer la palabra de Dios es la manera más rápida de construir el verdadero templo. Como vemos, la función de este pueblo era construir el templo. Pero no podemos construir las cosas de Dios si no obedecemos. Tenemos que actuar en lo social también. Tenemos que estar atentos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con el prójimo, con lo que el Señor nos ponga a nuestro alrededor para servir. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer y es parte del amor de Él, antes que simplemente pensar en cosas o en actos religiosos, como el sitio donde reunirnos. Así que lo más rápido que el Señor nos da las bendiciones para que lo hagamos es cuando empezamos a servirle a los demás. Y esto nos llama a que no seamos indiferentes. Como vemos, eh, a veces empezamos con indiferencia a la situación social que nos pasa a nuestro alrededor y esto a veces nos lleva rápidamente a la rebeldía. El Señor nos manda a hacer eso y si no lo hacemos, nos convertimos en rebelde. Y rápidamente cuando vemos, nos hemos endurecido, nos acostumbramos
a la situación de los demás, a la pobreza, a la indigencia, y no hacemos absolutamente nada. Entonces, a veces, como digo, pasamos de la indiferencia a la rebeldía al endurecimiento del corazón, y cuando nos damos cuenta, y creo que nos pasa muy seguido, se nos produce un callo en el corazón y ya no nos duele el ver sufrir a las personas, el ver a la gente en la calle. Es impresionante aquí, nos ha llamado mucho la atención la cantidad de indigencia que hay por todo lado. Mucha gente duerme en la calle y yo digo, bueno, ¿qué le toca hacer este pueblo de verdad para levantar a tanta gente necesitada? Y seguramente lo vamos a ver nosotros en nuestros países, cada vez que avanzan los días, vemos más pobreza, más miseria, y no nos podemos volver indiferentes porque inmediatamente nos convertimos en rebeldes. Así que el Señor empieza a tocar estos puntos en forma clara, fundamental, que esto tiene que suceder en este proceso de restauración. Pero inmediatamente el Señor da estas instrucciones, este mensaje, nos habla precisamente de cómo va a restaurar a Israel. Esto no solamente es de palabras, son de hechos, de verdad, de que el Señor ha prometido esto y empieza a manifestar su gran celo por Jerusalén. Y es interesante el trato que el Señor da a, la- a, a Jerusalén como su novia, como esa relación matrimonial entre un hombre y una mujer, y el celo que le tiene es un celo santo. Hemos hablado, es necesario que nosotros celemos a nuestras esposas, no con los celos de desconfianza, enfermizos, sino en el hecho de cuidarla, de protegerla, de no permitir que nadie le haga daño. A ese celo se refiere el Señor. Y si ustedes ven el versículo 2 se refiere y expresa ese celo y hasta cierto punto con rabia por permitir que ella se haya alejado y que otros la hayan mancillado, como en este caso Babilonia. Entonces habla del celo del Señor y busca lo mejor para ella y quiere lo mejor para ella. Y esto es lo que empieza a hablar en el versículo 3. Y aquí lo primero que todo, como digo, como les decía, pasa en una relación de pareja, si no hay intimidad, si no hay esa cercanía, de nada sirven las cosas, de nada sirve la relación. Y lo primero que les ofrece o que les promete es su presencia. Dice, así dice el Señor, regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de la santidad. Y aquí vemos que lo primero que les promete es su presencia. Sin la presencia de Dios no se puede hacer absolutamente nada. Y aquí le está animando al pueblo. Él va a restaurar a Israel, va a restaurar a la tierra prometida. Y le dice, yo habitaré en Jerusalén y eso lo va a conocer todo el mundo. Será una ciudad donde se hable la verdad y donde hay verdad y santidad. Aquí no pueden andar separadas, como siempre hemos dicho. La santidad siempre va tomada de la mano de la verdad. Así dice, esta ciudad va a haber verdad, van a conocer de la palabra, va a haber santidad en medio de su pueblo. Isaías 52:8 se refiere a este gozo, a esta alegría, el saber que el Señor vuelve a habitar en la ciudad de Jerusalén. Dice, escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Y esos centinelas son precisamente la clase sacerdotal que está atenta al respaldo del Señor, está anhelando su presencia y que ven con alegría, con mucho gozo que el Señor está regresando nuevamente a habitar en medio de ellos. El versículo 4 y 6 les empieza a dar nuevas y poderosas promesas a este pueblo. Dice así dice el Señor Todopoderoso, los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, debido a su avanzada edad.
Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso. Al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Señor Todopoderoso. Lo que le está diciendo a su pueblo, dice, después de estar en guerras, de estar de invasión tras invasión, de ejército tras ejército, de guerra, puro conflicto con todo el mundo, le está diciendo, van a volver a tener días de paz. Y hoy se goza uno de ver que ha habido tiempos de paz en Jerusalén más largos que antes, eh, que vuelven a una vida relativamente normal, lo que llamaríamos normal, que la gente pueda sentarse en los parques, que pueda reunirse en familia, que la gente llegue a edad avanzada. Eso es una bendición, que los niños puedan jugar sin estar temerosos de la guerra, que haya paz, como dice, que haya esa armonía en medio de su gente y sobre todo que haya milagros de parte de Dios, que vean cosas sobrenaturales, que vean cosas que de pronto nunca se imaginaron. Y esto es lo que les promete a su pueblo Israel, como dice, si son obedientes. En el versículo 7 y 8 le dice, así dice el Señor Todopoderoso. Y cuando dice así, precisamente es que afirma, que confirma lo que está diciendo. Dice, salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y de Occidente. Los haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios en la verdad y en la justicia. Aquí vuelve a mencionar la verdad, vuelve a insistir en la justicia, vuelve a insistir en la presencia, pero sobre todo le está hablando de que ya van a estar libres, de que no van a volver a estar en esclavitud, que les va a dar un hogar donde habitar tranquilamente, vuelven a la tierra prometida, a donde nunca debieron haber salido, nunca debieron haber quitado esta tierra, pero su desobediencia, su idolatría, su alejamiento de parte de Dios, su prostitución, podríamos decirle, a la relación que tuvieron con Dios, se unieron a otros ídolos, a otros intereses y perdieron esa tierra prometida. Y el Señor les promete esa restauración. Voy a volver a dar hogar, les voy a dar libertad, les voy a dar paz, les voy a dar tranquilidad. Y en el versículo 9 y 10 los vuelve a animar, puede ser como una pausa que le está hablando en medio de todas las bendiciones que les tiene prometida. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, cobren ánimo. En otras versiones, no sé por qué lo traducen de esa manera, pero en otras versiones lo que dice es, esfuércense con sus manos, hagan esfuerzo, trabajen para esto. O sea, esto no es gratis y tienen que esforzarse de todos modos para obtener estas cosas. Dice, los que en estos días han escuchado las palabras de los profetas mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor Todopoderoso. Porque antes de estos días ni los hombres recibían su jornal, ni los animales su alimento, por culpa del enemigo. Tampoco los viajeros tenían seguridad, pues yo puse la humanidad entera en contra de sus semejantes. Y vuelven e insiste, esfuércese, tomen ánimo, lo que pasaron, lo pasaron por sus padres, por culpa de sus padres, por las generaciones anteriores que se alejaron del Señor, les permití que el enemigo invadiera este territorio, que los pusiera a trabajar gratis como esclavos y que no hubiera ni siquiera alimento para los animales ni para nadie. Así que, como en medio de las bendiciones les recuerda lo por qué perdieron estas bendiciones que siempre debieron haber tenido. Como dice el versículo 11 y 13, les dice, pero yo ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado, afirma el Señor Todopoderoso. Habrá paz cuando se siembre, y las vides darán su fruto, la tierra producirá sus cosechas, y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo. Judá e Israel, no teman. Ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una bendición.
cobren ánimo. Como les decía, este cobren ánimo es esfuércese, trabajen, luchen por esto, porque yo los perdono. Yo he perdonado a mi pueblo, yo les he dado bendición para que bendigan a otros pueblos, a otras naciones. Siempre la bendición tiene ese propósito, no solamente de darnos lo que necesitamos, sino ayudar a los demás. Y eso se dedicó Israel por mucho tiempo. Sin embargo, vemos que se vuelven a repetir los errores. ¿Qué es lo que hay que hacer para mantener la bendición de Dios? Es lo que nos empieza a contar la segunda parte o la segunda parte del capítulo 8. ¿Cuáles son las instrucciones, las condiciones para que todas estas bendiciones se den? Todos creo que queremos ese tipo de país, de nación, de ciudad donde vivimos, que podamos estar en paz, que podamos ejercer nuestros trabajos, nuestras profesiones, que haya justicia, que se hable verdad, que haya santidad dentro de su pueblo. Si todo esto se diera, pues todo sería perfecto. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para que esto se dé? Y eso es lo que nos habla en el versículos 14 y 15 y los últimos que quedan en este capítulo. Dice, así dice el Señor Todopoderoso. Cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor Todopoderoso. Pero ahora he decidido hacerles el bien a Jerusalén y a Judá, así que no tengan miedo. Ayer hablábamos precisamente de eso, qué hay que hacer para complacer al Señor. Y no es tan difícil complacer a Dios. Dios no es un Dios exigente que nos ponga cosas imposibles. Simplemente nos pide que confiemos en Él. Y aquí les dice, no tengan miedo. El miedo es una de las cosas que nos limita en hacer la voluntad del Padre muchas veces, en desconfiar, ¿será que todo esto es cierto? Esa vida de paz, de tranquilidad, todo tan perfecto como Dios lo menciona. Y es empezar a quitar los temores, empezar a quitar la desconfianza en cuanto al poder de Dios para darnos todas estas cosas. Dice el versículo 16 y 17, lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae paz. Definitivamente, cuando hay justicia, viene paz. Hay que buscar, como digo, hacer el bien y hablar siempre con la verdad y actuar en justicia en todo lo que hagamos. Y el 17 dice, no maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Hemos visto en los sueños precisamente que le dio a Zacarías el Señor, hablaba del manto, el pergamino que volaba por los aires y que decía básicamente eso, donde la gente roba, donde vive quitándole, haciéndole mal a su prójimo, donde la gente habla mentiras o falsedades, pues no puede llegar la bendición de Dios. Así que tenemos que empezar a buscar siempre el bien común, el bien hacia los demás. Como digo, estar mirando las necesidades, estar buscando hacer justicia. No podemos anhelar que la gente le vaya mal. Como nación tenemos que aprender esto. Y cuando revisamos por qué vivimos como vivimos, por qué no tenemos estas bendiciones de parte de Dios, como el pueblo del Señor también las perdió, pues tenemos que evaluarnos en qué hemos fallado en eso. ¿Por qué nuestro pueblo hay tanta enemistad? ¿Por qué hay tanta envidia? ¿Por qué hay celos de quitarle lo que no le pertenece a los demás? Todo esto es parte de nuestra historia también, como lo fue del pueblo de Israel. Y cuando uno cambia ese comportamiento, pues tiene que empezarse a dar resultados de bendición, como lo promete aquí. El versículo 18 y 19 nos dice, vino mi palabra del Señor Todopoderoso y me declaró. Así dice el Señor Todopoderoso. Para Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y alegría y de animadas festividades. Amén, pues la verdad y la paz. Y hace una pausa en esto, podemos decirle, dice el gozo, los ayunos, perdón, que antes era de lamento, de tristeza, de dolor,
se tiene que volver ayunos de alegría, de festividad, de no estar mirando tanto el pasado y recordando todo lo que tuvieron que sufrir por causa de eso, sino mirar la bendición de Dios. Así que los ayunos no es una cosa para lamentarse, para llorar, para entristecerse, como dice aquí la palabra, sino que más bien se debe recordar lo que ha pasado, no podemos olvidar eso, pero con una actitud diferente, con una actitud de alegría, de gozo, de que saber que el Señor cumple lo que promete, de que está en medio de nosotros, de que está eh, dispuesto siempre a ayudarnos, a bendecirnos, siempre y cuando, como digo, cumplamos las condiciones de la obediencia. Sin obediencia no puede haber bendición. Y cuando uno siente su presencia y su respaldo, como hablábamos ayer, su afirmación, pues debemos estar gozosos y alegres en medio de estas fechas memorables que nos recuerdan la historia. Pero habla de la paz y la verdad. Y la justicia son temas que el Señor siempre nos trae a la mente. Pero amar la verdad no es simplemente, como digo, eh, ir contra una mentira, sino que tenemos que buscarla en forma eh, proactiva, defendiéndola, buscar a toda costa que la verdad sea lo que reine en nuestra vida y en nuestro país. Y esa paz, como digo, no es simplemente evitar conflictos. Muchas veces decimos estoy en paz porque no tengo conflictos con la gente, sino más bien hacer en forma proactiva, buscar ayudar a las personas, dándole, bendiciéndoles de acuerdo a las necesidades que tenga. Eso definitivamente, si hay justicia, si hay verdad, definitivamente tendremos la paz de parte del Señor. Dice el versículo 20 y 21. Así dice el Señor Todopoderoso. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan, vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso. Yo también voy a buscarlo. Y creo que Jerusalén sigue siendo esa ciudad donde la gente hoy va a buscar bendición, no porque la ciudad tenga algo místico, algo sobrenatural, sino porque el Señor ha hablado de un respaldo a esta ciudad, a este país, como lo dice su palabra, todo el que bendiga a Israel será bendecido, todo el que maldiga a Israel será maldecido también de parte de Dios. Dios respalda a Israel, es la niña de sus ojos, como hemos hablado, y nosotros como pueblo del Señor tenemos siempre que buscar el bien de Israel, eh, saber que y pedir que la presencia de Dios no se vuelva a alejar. Dios tiene planes grandiosos para este pueblo y para todo el que la bendiga. Y como dice mucha gente, anhelamos ir a Israel, conocerla, y siempre el Señor va a bendecir a los que deseen ir a esta ciudad en el sentido de hacer el bien, de aprender las cosas buenas de ellos y aplicarla también en nuestros países. Dice, muchos pueblos potentes y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Así dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá, déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Qué rico poder hablar de esto, poder ver a un pueblo de Israel radiante, obediente. Como digo, no lo cumple al 100%, pero sabemos que es un pueblo que llama la atención por sus grandes logros en todo el tipo de actividades, en todas las industrias, y que tenemos que mucho que aprender de ellos. Tenemos que admirarlos de todos modos, aprender de los tiempos malos, aprender de sus errores, también, pero que al final sabemos que el Señor les va a dar la victoria, que el Señor los va a respaldar, que es un testimonio de lo que también hace Dios en nuestras vidas. El que es obediente tendrá la bendición, pero es el pueblo del Señor y todo el que vea a Israel va a conocer del Señor, de que el Dios de Israel es el único Dios verdadero
el único Dios que busca la justicia, el único Dios que da la paz y que siempre habla con la verdad. Esto es una de las características de que nos dice su propio nombre, lo que es Dios. Así que todo el que busque la verdad, todo el que busque la justicia, está buscando de alguna manera a Dios, pero hay que confiar en Él, hay que creerle a Él, dejar los temores y simplemente ser obedientes a lo que Él nos manda hacer. Siempre tenemos que buscar la santidad y la santidad es bendiciendo a los demás, amando al prójimo y no tapándonos los oídos y los ojos para no darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor.